Estoy honradísimo de estar con Mario en su tierra, con todos los compañeros, con Claudio, agradecerle todo el esfuerzo y toda la militancia, todas las agrupaciones políticas. Así que es realmente un placer poder participar de este hecho político y artístico al mismo tiempo, porque el laburo de Mara es maravilloso, de verdad, porque trabajó una técnica de expresión de los pueblos, de la profundidad de los pueblos, y hacer en una actividad que tuvimos con los compañeros de la Comisión de Cultura en el Senado, tuvimos la oportunidad de recibir a Juan Sasturain y Alejandro Apo, y el eje era cultura popular y política, con el eje en Roberto Fontana Rosa. Entonces, en las reflexiones aparecía naturalmente que uno forma parte de este espacio político porque expresa cotidianamente la cultura popular. Primero nos encontramos ciudadanos con gustos, con inquietudes, incluso hasta con habilidades, como aquellos compañeros que bailan bien el tango, o que cantan una canzoneta, o que tocan el bandoneón, o que llevan adelante esta técnica. Y después de formar parte de ese colectivo, queremos organizar nuestra sensibilidad y nuestras ideas en un espacio político. Y es ahí donde llegamos al movimiento nacional y popular. Naturalmente se da, pero siempre es la cultura nuestro vínculo para después darle una organización política. Así que cuanto más expresión artística haya, cuanto más talento creador exista, más construcción política se va a organizar. Durante años nuestro pueblo expresó manifestaciones trascendentes en la historia de la cultura, y esas manifestaciones trascendentes fueron despreciadas por la voz de la tilinguería, que es el brazo armado del gorilismo. Y en el desprecio por lo propio aparecían entonces las potencialidades del adversario. Pero cuando Néstor y Mario, que es un cultor, un exégeta de Néstor Kirchner, y que permanentemente lo lleva adelante no solo en el recuerdo, en la prédica, sino también en la acción política, daba cuenta recién de expresiones de Néstor. De las primeras fue no dejar las convicciones y recuperar la autoestima. En la recuperación de la autoestima está el freno a la tilinguería. Porque ahora decimos, sí, me gusta el chamamé, ¿y qué? Me gusta el tango, ¿y qué? Y me gusta esta novela, ¿y qué? No nos importa la prédica del adversario para que nos quiera hacer pertenecer en tanto y cuanto nos despreciemos individual y colectivamente. Por eso creo que naturalmente aparece mientras no tengamos todavía la pluralidad que militamos, porque todavía hay un artículo de la ley que no se puede aplicar hasta el 7 de diciembre, pero mientras tengamos un diseño monopólico, la herramienta que tenemos es la resignificación. Entonces, ante las propuestas del medio monopólico, nuestra resistencia, que se manifiesta simplemente en no hacer lo que ellos dicen, o naturalmente en una puteada. Cuando no quieren hacer prender y apagar la luz a las 12 de la noche, sí, pero ¿por qué no te vas al carajo? Que no formamos parte de esa especulación, sino todo lo contrario, nos divertimos como queremos, pensamos como queremos, nos juntamos como queremos, vemos el fútbol como queremos, y bueno, y ahí estamos orgullosos de lo que somos, y nos reencontramos con nuestra manifestación cultural, y estamos atentos, artistas como Mara, en la renovación estética, porque no se puede transitar el conservadurismo, digamos, una expresión cultural en el transcurso del tiempo recibe los aportes de las nuevas generaciones. Pero hoy nos encontramos con la posibilidad de ampliar derechos a los 16 años y ver que los pibes de 16 escuchan la música de los padres y que los padres escuchan la música de los hijos. Hemos superado la ruptura cultural que el imperio nos dio o nos intentó generar y que nos produjo un gran dolor en la década del 60, donde los hijos dejaron de escuchar la música de los padres. Ahora todo el mundo puede transitar el mismo espacio en el complemento de la creación,
y de la búsqueda de objetivos políticos. Entonces que no tengan miedo que voten los pibes. Mario lo decía muy bien, a los 18 iban a la guerra, y a los 18 tienen que votar los ciudadanos, como marca la Constitución. Pero esa obligatoriedad es de los 18 hasta los 70, porque los compañeros que tienen más de 70 pueden quedarse en su casa el día de las elecciones. Bueno, lo mismo pueden hacer los de 16, que sea optativo. Igual que los de los 70 para arriba, a los 16, quien tiene inquietud, quien tiene compromiso, puede dar cuenta de su vocación manifestándolo con el voto. Y a los 18 es obligatorio. Pero que no le tengan miedo al ampliado de derechos, le tenían miedo a la ley de divorcio, esa matriz conservadora. Ahora, si existe la ley de divorcio, se iba a divorciar todo el mundo. Durante años nos engrupieron con esa idea. Por supuesto que es un derecho. Es una locura casarse en Uruguay, casarse vía México, como decía Suéter, Zabaleta, que era un grupo de rock. Nos casamos vía México. Esto pasaba en la Argentina. No en la Argentina de 1810. Pasaba hace 15 años, 20 años. Bueno, se impulsó la ley de divorcio. Se impulsó la ley de matrimonio igualitario, otorgando un derecho, ampliando. Y ahora el voto a los 16, que se discuta, y ojalá que se logre, y ampliando. Eso es peronismo en estado puro. Eso es, antes se trabajaban 12 meses y no había aguinaldo. Un mes más de aguinaldo, de la reparación histórica de la justicia social. Se amplían derechos, no se conculcan derechos. Se amplían derechos porque los niños son los privilegiados y tienen que respetarse entonces esas potencialidades. El peronismo siempre amplió derechos. Por eso si sos kirchnerista sos peronista, y si sos peronista sos kirchnerista. No tenés más vuelta. Esto no quiere decir que sea aquellos que no son o que no fueron peronistas, por supuesto que también tienen su espacio en el kirchnerismo, porque esto es un frente popular. O le vamos a exigir a los compañeros del radicalismo que siguiendo la doctrina partidaria vayan alegre a votar a de Narváez. Si son compañeros del radicalismo y forman parte de un espacio nacional y popular, seguramente se sintieron más interpretados por nuestra propuesta electoral en las últimas elecciones, porque iban a ir a votar a un espacio neoliberal. A nosotros también nos traicionaron en la década del 90. En nombre del peronismo hicieron todo lo contrario. Fue en ese momento donde apareció con mucha fuerza en Lomas de Zamora la figura del padre Mujica. Casi de casualidad, o más que de casualidad, casi intempestivamente llegó, porque en Lomas de Zamora ser peronista era difícil, porque el dualdismo tenía toda la estructura cooptada. Nosotros éramos peronistas, pero no sentíamos ninguna simpatía por ese formato. Si bien había muchos compañeros en el espacio del dualdismo que eran grandes militantes, como el Tano Tabano, que fue intendente, pero el formato era distante. Y después el crecimiento político del doctor Duhalde, vinculándose con el doctor Menem en la traición de los 90, vació de contenido al proyecto. Era muy difícil sostener nuestro peronismo. Y en la universidad, los alumnos, yo era profesor y habíamos ganado el centro de estudiantes y después en la facultad con un grupo de compañeros, con los votos de la reforma del 18, logramos ganar y el peronismo le ganó a la franja morada. Pero éramos peronistas, pero no teníamos nada que ver, ni con Menem, ni con Duhalde, ni con Cavallo. Y los alumnos decían, ¿y ustedes son peronistas? ¿Por qué son peronistas? Si están haciendo esto. Entonces dijimos, no, nosotros somos peronistas por la historia, por la lucha, por los mártires, por la filosofía, por la cultura popular, por tipo como el padre Mujica. Entonces se nos ocurrió en una cátedra hacer el documental Padre Mujica. Había trabajado con nosotros Gerardo Vallejo, gran cineasta, trascendente. Quizá la película Rigor del Destino, vista hoy, nos hace llorar como en el 85, cuando el diario La Nación criticaba el estreno del Rigor del Destino diciendo peronismo subliminal. Eran tan gorilas que les daba escozor, ¿no? Peronismo subliminal. Talento de Gerardo. Vino Gerardo, que por supuesto se había quedado sin laburo, y nos introdujo en el documentalismo. Y ahí nos pusimos a buscar archivos
Y la figura de Mujica era nuestra respuesta a quienes nos preguntaban por qué éramos peronistas. Y hicimos el documental de Padre Mujica. 25 años se cumplían de la muerte, en el 99, a Mujica lo asesinaron el 11 de mayo del 74, y la figura de Mujica nos permitió recorrer la historia. Un hombre que nace en el 30 y que lo asesinan en el 74, la tragedia de nuestra patria, vista desde su propia vida, y un hombre que nace en una familia aristocrática. El papá de Carlos Mujica era un dirigente conservador, fue canciller, pintaba para presidente cuando Patrón Costas lo supera en la rosca del Partido Conservador en el año 43 y no fue candidato a presidente, pero él era de una familia muy acomodada de la calle Gelioves, en la Recoleta. Hoy hablé con el hijo, con Jerónimo, el Patón y Vivi, estuvieron toda la noche con él, con la familia. Yo digo, y Mario lo sabe bien, un intendente es un militante que tiene vocación de servicio, no es un patrón de estancia, no es el dueño de la vida y de la muerte de su distrito, no es el dueño de los negocios de su distrito. No se pueden activar patotas que desaprensivamente anden matando, ajusticiando ciudadanos de un tiro. Esto realmente nos llena de preocupación, nos llena de angustia y nos da toda la fuerza para estar junto con la familia y junto con los compañeros, pero para no mirar para otro lado. El 11 de mayo del 74, como el 24 de marzo del 76, se llevó adelante un exterminio terrible en nuestra patria. Lo mataron a Mujica, la AAA, eran las tres armas, como lo planteaba Rodolfo Boll, y después de la dictadura hicieron un desastre. Y hoy todavía, casi 30 años de democracia, nos matan a un compañero de un tiro porque difiere de la forma de administrar un hospital que recibe por coparticipación el dinero que tendrían que recibir todos los distritos para que todos los hospitales de la región tuvieran el mismo servicio. Armaron un espacio supuestamente de excelencia, que ha tenido problemas de mala praxis, reciben un gran dinero y aparece el Estado vinculado al negocio de la salud, cuando el Estado lo que tiene que dar es soluciones a los ciudadanos para que no padezcan enfermedades. Y tienen que defender su acción hasta matando a un ciudadano. Nosotros no podemos quedar impávidos ante esto, tenemos que reaccionar. Y reaccionar institucionalmente como corresponde. Aquí están nuestras senadoras, compañeras, estaba recién Gustavo Oliva, el TACA, que si no llegó va a llegar. Y nos da, como venimos trabajando, habíamos hecho un pedido de informe porque habían cagado a trompada unos periodistas en el origen de la búsqueda de la solución. Los habían fajado groseramente, la patota del intendente los había fajado adentro del hospital. Hicimos el pedido de informe. Hicimos el pedido de informe por la mala praxis. Recibimos al papá y al tío y a la mamá de Celeste, que fue la nena que murió en esta etapa de las primeras víctimas. Le pudimos dar una ayuda con un subsidio. Y recibimos a todos los familiares de las víctimas. Y estábamos preocupados. Ahora, ¿qué decía la prensa? Que estábamos en contra de la política de seguridad del gobernador. Y Daniel lo sabe perfectamente que no es así. No es que estamos en contra, es que estamos a favor de la vida y a favor de poner en palabra los problemas que tiene la provincia para solucionarlos. Es más fácil mirar para otro lado. Yo creo que no tienen que llegar estas situaciones para que nosotros nos conmovamos. Tenemos que estar permanentemente conmovidos porque en la memoria de la lucha de todos los compañeros está nuestra responsabilidad. Nosotros militamos en un espacio político que tuvo tiempo como Carlos Mujica.
entonces tenés que estar a la altura de esas circunstancias. Intentarlo, nadie puede tener el talento de Homero Mansi si escribe, o nadie puede ser Ricardo Carpani si pinta, o nadie puede ser Piazzolla si toca el bandoneón, pero más o menos, si entras por esa disciplina, intentá. Nosotros tenemos que intentar estar a la altura de estos compañeros, de los que hicieron grande el movimiento nacional, de los que dejaron la vida, y tenemos que unificarnos en la conciencia, en la organización y en la lucha para que no pueda haber este tipo de arbitrariedades, de locura, de acciones políticas groseras que nos lleven la vida de los compañeros. Por eso hoy es un día muy triste, porque no es un asesinato más, es un asesinato de tinte político, es un asesinato mafioso que se lleva adelante en un distrito de nuestro conurbano. Así que no se pueden apañar las prácticas de connivencia de la política con el delito. No se puede, porque terminan en estos episodios ultrajantes y terribles. Lo que aparece como una connivencia prácticamente natural, después termina en la pérdida de una vida y en la angustia de una familia y en la angustia de una sociedad. Por eso, muchachos, no podemos mirar para otro lado, tenemos que alzar nuestra voz, nuestra organización y trabajar, porque esto se arregla con medidas institucionales, en lo que nosotros compete con nuevas leyes y escuchando a la sociedad. Vamos a sancionar rápidamente en las dos comisiones las comisiones de senadores y de diputados, policía judicial. Pero como escuchamos a la sociedad en 8 foros, también vamos a cambiar la ley del Consejo de la Magistratura para que quienes eligen a los funcionarios judiciales sean tipos probos y con metodologías transparentes. Y también vamos a cambiar la ley de jury de enjuiciamiento para quienes tengan que juzgar el mal desempeño de los funcionarios judiciales sean tipos probos, transparentes, con una metodología validada de cara a la sociedad, no cajoneando expedientes como la forma clásica. También vamos a proponer en nuestra agenda parlamentaria de los próximos días, el 13 tenemos la sesión, la autonomía de la defensa. No puede ser que haya un procurador, en este caso una compañera procuradora, que le dé instrucciones a los fiscales y a los defensores. Tiene que ser como en la nación, tiene que haber una autonomía de la defensa para que el juicio se lleve a cabo de forma transparente y natural. Es un instructor de los fiscales y un instructor de los defensores. Y también tenemos que designar, y aquí hacemos como nos enseñó Néstor, nos autolimitamos a nuestras funciones a la hora de elegir al fiscal de Estado. El Ejecutivo nos manda la propuesta y nuestro Senado va a sancionar, o le va a dar media sanción en una ley para que ese candidato a fiscal de Estado tenga que cumplir los requisitos del decreto 222 que firmó Néstor Kirchner, autolimitándose él cuando tenía que elegir al procurador y a los miembros de la Corte desde el Ejecutivo. Que pasen por una audiencia pública, que muestren su currículum, porque más transparencia, más institucionalidad nos aleja de estos hechos de violencia. Y lo mismo vamos a hacer con la ley de ética pública, que la quisimos impulsar y nos dimos cuenta que ya estaba presentada. Y la había presentado el senador Vázquez, del GEN, de un espacio político distante del nuestro, pero que compartimos su ideal. Así que vamos a impulsar para que se debata en comisiones el proyecto de Ricardo Vázquez, para que todos los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, como hace nuestra presidenta y todos los funcionarios de la Nación, presenten la declaración jurada como corresponde, sin ningún tipo de problema. Entonces, más transparencia, atacando los nichos de corrupción, que aunque folclóricos después terminan matándonos a un compañero, como el caso de nuestro enfermero, de Walter, que lo mataron impunemente ayer. Por eso, con Mujica como bandera, con la conciencia de pertenecer a un proyecto nacional que conduce nuestra presidenta, con la alegría de abrir una casa compañera, pero con la gran responsabilidad de dar los testimonios institucionales que tenemos que dar, porque si miramos para otro lado y buscamos un acuerdo sectorial, no estaríamos cumpliendo con lo que nos instruyó Néstor y con lo que manda nuestra compañera Cristina. Así que, compañeros, con mucha alegría, pero con mucha tenacidad y alzando nuestra voz para que no se vuelvan a repetir en nuestra provincia de Buenos Aires estas barbaridades, pero sabiendo que en la construcción colectiva está la fortaleza que tiene nuestro proyecto político. Muchas gracias. Compañera.